Hemos estudiado los fundamentos de teoría de la información. Ahora comencemos con el tema que nos llevará a la mayor parte de este curso, los códigos correctores de errores. Comencemos entonces con la introducción. Para ello vamos a recordar la estructura básica de un sistema de comunicaciones digital. Nuevamente, recordar que la señal a transmitir ingresa al codificador de fuente, el cual hemos estudiado sus fundamentos en las clases pasadas, en los videos pasados. Este hace salir un vector U, el cual ingresa al codificador de canal, que es el tema el cual vamos a ver a partir de ahora. El codificador de canal entonces produce a partir del vector U un vector V, el cual va a tener, como veremos, una redundancia, que es una parte adicional al vector U, que va a servir para proteger al vector U contra los errores que son añadidos en el canal. Es decir, este vector V pasa por el modulador, entonces el modulador adapta la señal al canal de comunicaciones. En el canal de comunicaciones tenemos el ruido de cualquier tipo que se agrega y que puede afectar en cualquiera de sus posiciones al vector V. En el lado receptor tenemos al demodulador, que hace salir un vector R, el vector recibido. Entonces este se hace ingresar al decodificador de canal, el cual nos entrega un vector U gorro o U sombrero, el cual entra al decodificador de fuente y en el mejor de los casos recibiremos un vector U o una información igual a la que tuvimos en la emisión. Con respecto a los códigos correctores de errores, pues tenemos que insistir que estos permiten corregir los errores si no son demasiados. Por ejemplo, en este momento les pido que saquen su teléfono celular y que escaneen este código QR. Pregúntense si ustedes piensan si podrá leer su lector QR este código, sí o no. Voy a suponer que ya lo hicieron, pues van a ver que sí puedo leerlo, porque este código QR puede leerse gracias a que en la decodificación y en la codificación, por supuesto, hay implementado un código que se llama código de Reed-Solomon. Este es un tipo de códigos, como veremos más adelante, que son derivados de los códigos BCH. Entonces, evidentemente le falta información a este código QR. Sin embargo, es posible recuperar esos errores, ya que se utilizaron los códigos correctores de errores, en particular en este caso los códigos de Reed-Solomon. Enfatizar entonces en esta parte de que las secuencias digitales que vamos a transmitir en el canal van a enfrentar con una alta probabilidad al ruido. Si la potencia del ruido es suficientemente alta como para afectar a los bits en alguna de sus posiciones, entonces los códigos correctores de errores van a ser fundamentales, van a ser absolutamente necesarios para nuestro sistema de comunicaciones. Veamos en qué consiste esta idea. Entonces, para comenzar con ello voy a poner varios ejemplos en donde tenemos del lado izquierdo a los transmisores, del lado derecho a los receptores y a la mitad tenemos el canal de comunicaciones. Un módem EF, por ejemplo, transmite sus señales en el aire y son decodificadas por un módem EF. Igual un módem tradicional telefónico pues hace pasar su señal por una línea cableada telefónica y lo recibe un módem, y así para los demás ejemplos. Todos estos canales, el aire, la línea telefónica, ondas de radio, unidades de disco, las memorias USB o memorias flash o los códigos QR como acabamos de ver, son canales de comunicación los cuales están propensos a errores debido al ruido que afecta al canal de comunicaciones. En consecuencia, pues el ruido es el fenómeno más importante que hay que combatir en un sistema de comunicaciones digitales. Un modelo para el ruido del canal, el más básico, el modelo elemental, se conoce como canal binario simétrico, BSC por sus siglas en inglés. En este caso vamos a representar la probabilidad de error en el canal con la literal F. Voy a poner un ejemplo en donde la probabilidad de error en el canal es de 0.1. Si le ponemos números, diríamos entonces que de cada 100 bits transmitidos, en promedio 10 de ellos pueden estar en error. Si nos vamos a números más pequeños, entonces en promedio de cada 10 bits transmitidos, uno de ellos puede estar en error. Entonces F va a ser la probabilidad de que un bit se haya invertido. ¿Cómo se observa el comportamiento de este canal? Del lado izquierdo vamos a tener entonces al emisor, que es representado por la literal X. Entonces, como son señales binarias, tenemos o bien que se transmite un 0 o bien que se transmite un 1. Este 0 se transmite sobre el canal de comunicaciones y se llega como un 0, entonces tenemos que este dígito no se corrompió por el ruido en el canal. Sin embargo, este dígito 0 puede haber llegado como un 1, que estamos representando la señal recibida como la literal Y o Y. Si el 0 se recibe como un 1, entonces esta probabilidad de error de 0.1 ha afectado este dígito 0. De la misma manera, si X vale 1, pues llega al otro lado, al lado receptor, como 1 si no se afectó por la potencia del ruido en el canal, o bien si este punto 1 de probabilidad de error afectó al 1, llega como un 0. Esta es entonces la definición básica del canal binario simétrico. Vamos a ver entonces
con literales en términos probabilísticos como lo representamos. Esto significa que la probabilidad de que se reciba un 0 dado que se haya transmitido un 0 es 1 menos f, o sea 0.9, 90%. En contraparte, también tenemos que la probabilidad de que se reciba un 0 dado que se transmitió un 1, o sea, de que el bit se haya corrompido, es igual a f, lo cual es la definición del canal binario simétrico. Lo mismo para el otro valor del dígito. La probabilidad de que se reciba un 1 dado que se transmitió un 0 es igual a f, es decir, la probabilidad de error en el canal. Y conversamente, de la probabilidad de que se reciba un 1 dado que se transmitió un 1 es igual a 1 menos f, o sea, al 90%. Esta es la definición del canal binario simétrico. Es el canal más simple que estudiaremos en este curso. En particular, en este curso no estudiamos los canales de comunicación, sino cómo combatir los posibles errores que se producen en el canal de comunicaciones con un código corrector de errores. Este es el canal entonces más simple. Hay por supuesto muchos canales que se pueden representar matemáticamente. En términos de un ejemplo, pues tomo la figura del video anterior, en donde tenemos aquí al Godínez con su vaso redundante. Esta imagen se transmite sobre un canal binario simétrico, el cual he descrito su representación, y entonces se contamina con una probabilidad de 10%. Y entonces esta imagen contaminada con esa probabilidad de error de 10% se ve de esta manera. Otro canal importante en las comunicaciones es el canal de borrado, o en inglés Erasure Channel, y este canal modela pérdidas de paquetes en redes inalámbricas. Bien, avancemos. Los códigos más simples en la teoría de códigos correctores de errores tal vez sean los códigos de repetición. ¿En qué consiste un código de repetición? Entonces, aquí voy a sugerir tener bien en mente el diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones digitales, en donde recordamos que un vector U ingresa al codificador de canal y este codificador de canal nos hace salir un vector V. Entonces, en este caso U es la información que vamos a transmitir, que muy básicamente en estos ejemplos vamos a ver que bien o es un 0 o bien es un 1. Entonces el código de repetición consiste en repetir cada bit de un mensaje un predeterminado número de veces. En este ejemplo es el código R3, o sea que el dígito que transmitimos lo repetimos 3 veces en el canal. Eso es lo que hace el codificador de canal. Entonces veamos, en este ejemplo tenemos al dígito 0 que se va a transmitir. El código de repetición repite este 0 3 veces en el canal. Eso es lo que sale del codificador de canal. Si bien el dígito es 1, entonces transmitimos 3 unos en el canal. Bien, vamos a ver un ejemplo. Si la secuencia de dígitos a transmitir es esta que tenemos aquí, U igual a 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, sobre el canal binario simétrico con la probabilidad de error de 0.1, como que vamos a poner el ejemplo, entonces tendremos que el mensaje recibido del otro lado del sistema de comunicaciones es el vector V, que nos entrega el codificador de canal, más N. N que va a representar el ruido o los errores en el canal de comunicaciones. Insisto, entonces N es el ruido agregado y V es la palabra transmitida. Veamos este ejemplo. Entonces tenemos esta secuencia de dígitos, como mencionaba, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Lo que entrega el codificador de canal, entonces, es la repetición de cada uno de estos dígitos 3 veces en el canal, para el 0 3 veces 0, para el siguiente 0 3 veces 0, y así para el resto de los dígitos. A partir de aquí pensamos que esta secuencia de dígitos 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 dígitos que se transmiten, son afectados por el ruido en el canal. ¿Qué significa que sean afectados con esta secuencia de dígitos? Pues aquí, esta secuencia de dígitos para n, en cada posición en donde haya un 1, quiere decir que esa posición fue afectada por el ruido en el canal. En cada posición donde hay un 0, entonces los dígitos no fueron afectados en el canal. Aquí tenemos entonces que el ruido afecta al vector transmitido V en esta posición, en esta otra posición y en esta otra. ¿Cuál es el resultado? Entonces, en la recepción tenemos que los 3 ceros que fueron transmitidos por el emisor fueron recibidos como 3 ceros. Luego tenemos 3 ceros que fueron transmitidos también por el emisor, por codificador de canal, después del modulador, por supuesto. Pero estos 3 ceros, el tercero fue afectado por el ruido en el canal. Entonces los dos primeros fueron recibidos adecuadamente, pero el tercero se invirtió. En lugar de haber recibido un 0, recibimos un 1. Lo mismo para el resto. Tenemos 3 unos, que son recibidos como 3 unos, porque aquí tenemos 3 ceros en el ruido. 3 ceros, se reciben 3 ceros. 3 unos, y solamente el 1 de la posición central no se afecta, los otros dos sí. Veamos, entonces recibimos 0, 1, 0. Y para los últimos 6 dígitos, estos no son afectados. Veamos entonces cómo funciona el código de repetición R3. ¿Cómo se decodifica? Entonces,
El algoritmo de codificación es muy simple, en inglés se le llama algoritmo de la mayoría de votos, es la traducción al español, que consiste en lo siguiente. Aquí tenemos nuevamente el ejemplo mostrado en la diapositiva anterior y vamos a ver cómo se decodifica. Este es el vector recibido ya en el sistema de comunicaciones, del otro lado, en el receptor, en el sistema de comunicaciones. Entonces, ¿cómo se hace para interpretar y decodificar esta secuencia de dígitos y aproximarse lo más posible a la información que fue transmitida del lado emisor? Veamos. Entonces, guardemos en memoria las literales que estoy usando en este video porque las vamos a usar el resto del curso. Tenemos entonces al vector U-gorro. U-gorro es el vector recibido en el otro extremo del sistema de comunicaciones. Entonces, aquí tenemos 3 ceros para el primer dígito. Entonces, la mayoría de estos 3 son ceros. Se decodifican estos 3 ceros como un 0. A continuación tenemos 2 ceros y un 1. Hay más ceros que unos en estos 3 dígitos. Entonces, la mayoría de votos dice que esto se decodifica a un 0 porque los ceros son mayoría. En los siguientes 3 dígitos tenemos 3 unos, entonces se decodifica como un 1. Luego tenemos 3 ceros, se decodifica como un 0. Luego tenemos 0, 1, 0. La mayoría son ceros, entonces se decodifica como un 0. Luego tenemos 3 unos, se decodifica como un 1. Tenemos 3 ceros, se decodifica como un 0. ¿En qué difiere esta secuencia de dígitos U-gorro con respecto de la secuencia de dígitos U original transmitida? Bueno, pues veamos. Aquí pudimos haber corregido este error debido a que el algoritmo de mayoría de votos nos dio como decodificación un 0. Sin embargo, en este otro conjunto de 3 bits no pudimos corregir el bit porque la potencia del ruido afectó a más de un dígito en el canal. Entonces, tenemos beneficios en utilizar el código de repetición R3 porque podemos corregir en este caso este error. Sin embargo, si la potencia del ruido es suficiente como para afectar en una secuencia de 3 dígitos a más de uno, entonces vemos que el código no es suficiente para poder corregir a los dígitos que fueron afectados en la transmisión. De esta manera funciona el código de repetición R3. De la misma manera podemos tener un código de repetición R4, R5, etc. Es un código muy simple. Bueno, los códigos correctores de errores entonces reducen la probabilidad de error. De manera que tenemos este beneficio, reducir la probabilidad de error. No obstante, la tasa de transferencia de información para el caso del código de repetición R3 disminuye un factor de 3, porque cada dígito de información es triplicado en el canal de comunicaciones. Pagamos ese precio. Aquí tenemos esto representado, el código R3, con la misma figura que he venido manejando desde la presentación del curso. Tenemos la figura original, entonces se codifica, se afectan estas 3 figuras por una probabilidad de error de 10%. Aquí están las figuras recibidas y entonces el decodificador entrega la señal recibida como esta otra figura que tiene mucho menos contaminación, pero vemos aún que persisten errores. Bueno, entonces lo que procuramos en este curso es tener códigos que puedan corregir más allá de esta probabilidad de errores. Y bueno, es un reto importante. Vamos a comenzar con lo más básico como lo estamos haciendo ahora. Entonces, en resumen, el código de repetición, cada bit de información se codifica a 3 bits transmitidos. La tasa del código, este es un concepto importante que lo voy a reiterar unos segundos más adelante, es K entre N. K es el número de dígitos de información y N es el número de dígitos de bloque. Hay un dígito de información por cada 3 dígitos de bloque, entonces la tasa del código para este código de repetición R3 es 1/3. Este código puede corregir la inversión de un bit o 2 bits de redundancia. De tal manera que pues tenemos toda esta gama de posibles valores, todas las combinaciones posibles de 3 dígitos, desde el 0 hasta el 7, en un orden distinto, por supuesto. Y cada uno de estos se decodifica, como vemos a la derecha, con el algoritmo de mayoría de votos. 3 ceros se decodifica como un 0 y 3 unos se decodifica como un 1. Todos los demás ejemplos, estos 3 y estos 3 de abajo, consisten en secuencias de 3 dígitos que fueron afectadas por el ruido. También en los códigos básicos correctores de errores tenemos a los códigos rectangulares. Veamos en qué consisten. En este caso, para los códigos rectangulares, la información se acomoda en un rectángulo de m-1 renglones por n-1 columnas. Entonces aquí tenemos los n-1 renglones y las m-1 columnas. Y en estas posiciones donde pongo una cruz, vamos a agregar bits que se conocen como bits de paridad. En un momento los voy a explicar. Entonces, si la paridad es par, significa que las sumas en renglón y en columna van a ser las mismas, y eso nos va a hacer que este código sea consistente para este bit de la esquina. La redundancia, aunque no es fundamental en este video la cantidad de redundancia, pero si queremos saber cuál es la redundancia en estos códigos rectangulares, es igual a esta expresión. Para un tamaño dado, mn, entonces la redundancia será menor cuando este rectángulo se aproxima a un cuadrado. Entonces, deseable
que el código rectangular se parezca más bien a un cuadrado. Y para códigos cuadrados de tamaño n se tienen esta cantidad de bits de información y 2n-1 bits de paridad en los lados, en la columna y en el renglón último. Veamos un ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos 3 renglones de información y 5 columnas. Veamos cómo se obtienen los bits de paridad. Comencemos con las columnas. Entonces, paridad par significa que, si nos observamos en un renglón, significa que en el renglón hay un número par de unos. Eso significa la paridad par. Tenemos 1, 2, 3 unos y el bit que tenemos que poner aquí tiene que ser tal de manera que en este renglón haya un número par de unos. Si agregamos un 1, entonces el número total de unos en el renglón van a ser 4 y tenemos paridad par. Entonces por eso ponemos un 1. En el siguiente renglón ya tenemos 1, 2, 3, 4 unos. Ya tenemos un número par, entonces no necesitamos agregar otro 1 para que tengamos este dígito de paridad par y ponemos un 0. Para el tercer renglón es el mismo caso que para el primero. Tenemos 3 unos, entonces nos hace falta un 1 más para que haya un número par de unos. Y ahora vamos finalmente al último renglón. Ahora observamos las columnas. Voy a borrar las marcas. Vamos a ver entonces ahora las columnas. Tenemos 1, 2 unos, 2 es un número par, entonces aquí no vamos a agregar ningún 1, por eso tenemos un 0. Tenemos en la siguiente columna 1, 2 unos, 2 es un número par, entonces ya no agregamos ningún 1. En la siguiente tenemos 1, 2 y 3 unos, 3 es un número impar, entonces agregamos un 1 más para que haya un número par de unos. Y lo mismo para el resto de los dígitos. De manera que este es el rectángulo de dígitos que transmite el codificador de canal. Es nuestro vector V en el diagrama de un sistema de comunicaciones digital. Ahora vamos a suponer que en la transmisión sucede que en el canal se afecta este dígito, este 1. De manera que en la recepción, este 1, en lugar de recibirse como un 1, se recibe como un 0. Todos los demás dígitos permanecen intactos. De esta manera entonces podemos utilizar los códigos rectangulares para poder corregir un bit. ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso observemos. Tenemos en esta columna 1, 2 ceros y un 1. Tenemos un número impar de unos. Y en esta columna tenemos un 0 aquí. Significa que algo pasó. Lo mismo para este renglón. Tenemos 1, 2, 3 unos. Esos 3 unos son un número impar. Sin embargo, aquí en el dígito de paridad tenemos un 0. Podemos entonces con estos códigos identificar renglón y columna del dígito que se ha invertido. Pero solamente si es un dígito invertido. Si son más, por supuesto que podemos pensar que este código puede fallar. ¿Cómo pueden ser más? Pues si la potencia del ruido es suficiente para afectar a más dígitos, ya estamos en problemas. Bueno, entonces ahí tenemos señalados con las flechas azules los errores de paridad. Y de esta manera en el receptor podemos corregir exactamente la posición del dígito que ha sido contaminado. Ahora vamos a ver el contexto en el cual vamos a visualizar los códigos correctores de errores en este curso. Un código corrector de error, SC, por las siglas en inglés, escoge un subconjunto del espacio para las palabras de código válidas. Esto ahorita puede parecer oscuro, pero voy a ir avanzando en la exposición para que sea cada vez más claro y totalmente comprensible para el curso. Entonces, siempre en los códigos correctores de errores vamos a tener que el número de mensajes válidos va a ser menor que el número total de mensajes posibles. Por ejemplo, en el código de repetición R3 teníamos hasta 8 posibles combinaciones con 3 dígitos. Sin embargo, los mensajes posibles solamente eran 0 y 1. Entonces 2, 0 y 1 es menor que 8. A eso se refiere este ejemplo, como veremos muchos más en este curso. Con esto se sacrifica velocidad de transmisión por robustez. En inglés se utiliza la palabra trade-off para referirse a un compromiso entre al menos un par de parámetros. Este diagrama significa lo siguiente. Las circunferencias negras significan los mensajes válidos de información. En cambio, el restante en la superficie de cada círculo verde es la cantidad de redundancia, como veremos. Mientras más grande sea el círculo, es decir, mientras más redundancia añadamos, menor el número de mensajes válidos. Insisto, los círculos negros son palabras de código y los círculos verdes es el volumen dentro del que puede tolerarse el ruido. Vamos a ver en qué consiste esto. ¿Cuál es el objetivo primordial de todos los códigos correctores de errores? Esto lo voy a escribir textualmente, podrían tomar notas si lo consideran importante. Entonces, el objetivo de los códigos correctores de errores es encontrar esquemas matemáticos que permitan codificación y decodificación eficientes en tiempo y espacio, y al mismo tiempo ofrecer altas tasas de comunicación y bajas tasas de errores de bit a pesar de la presencia del ruido.
Esta es una definición fundamental de los códigos correctores de errores. Avancemos en este contexto. En este curso estudiaremos fundamentalmente tres tipos de códigos, como veremos. Aquí voy a mostrar una taxonomía mayor. De hecho, podemos tener diferentes taxonomías con respecto a los códigos correctores de errores. Voy a comenzar con este bosquejo. Entonces, los códigos correctores de errores pueden ser algebraicos, como veremos los códigos de Hamming, o los códigos de Reed-Solomon, cuyo ejemplo hemos visto al inicio de este video. Códigos BCH, que son los códigos de raíz de los códigos de Reed-Solomon, como mencionaba también al inicio de este video. O también podemos tener códigos de grafos dispersos, como los códigos turbo, que se utilizan en esta tecnología CDMA para telefonía celular de inicio del siglo. Otros códigos que se llaman repetir y acumular, los códigos LDPC, que se utilizan en aplicaciones como WiMAX, Wi-Fi, Ethernet, etc. Los códigos de fuente, los códigos Tornado, los códigos LT y los códigos Raptor también caen en esta categoría. Esta es una taxonomía para los códigos correctores de errores. Ahí están aplicaciones también para este tipo de códigos. Otras clasificaciones, esta que presento aquí es la más adecuada para el curso en el que estamos, los códigos de bloque. En los códigos de bloque tenemos un mensaje que ingresa al codificador de canal que consiste de K dígitos, desde 0 hasta K-1, son K dígitos. Entonces el codificador de canal produce hasta 2 a la K diferentes mensajes posibles, son todas las combinaciones posibles de esos K dígitos. Y el codificador de canal hace salir una palabra de código, que es el vector V, de n dígitos, desde V0 hasta Vn-1. Siempre para las palabras de código que son válidas va a haber 2 a la K posibles palabras de código diferentes. Sin embargo, los n dígitos en la palabra de código pueden producir hasta 2 a la n diferentes palabras. No todas van a ser de código, como voy a mostrar en un instante. A esto se le llama código de bloque NK. Esta es una notación que vamos a utilizar durante todo el curso. Como mencioné hace un momento, el primer parámetro importante que vamos a estudiar en los códigos correctores de errores se llama tasa del código, R. Y esta es la relación entre los dígitos de información que hay entre cada palabra, en cada palabra, divididos por el número total de dígitos que produce el codificador de canal, N. Por ejemplo, para el código de repetición es 1/3. Veremos, por supuesto, varios códigos más en este curso. Estos son códigos sin memoria, lo que quiere decir que se pueden implementar con lógica combinacional. Los códigos convolucionales, en cambio, estos también aceptan bloques de información de K bits, es decir, el vector U, y también producen una secuencia de código V que es de tamaño N. De la misma manera que los códigos de bloque, sin embargo se implementan de manera muy distinta. U y V, en cambio, denotan secuencias de bloques. Cada bloque codificado depende también de los bloques previos. Hay una dependencia del pasado. Son códigos con memoria, vamos a ver que son códigos con memoria de orden M, porque hay una retroalimentación en los circuitos que los implementan, y se implementan a diferencia de los códigos de bloque con lógica secuencial, con flip-flops. Bien, esta es una clasificación que corresponde más a los códigos que vamos a estudiar en este curso. Veamos entonces la definición de código binario de bloque. Un código binario de tamaño M y de tamaño de palabra N es un conjunto de M palabras binarias llamadas palabras de código. Tomemos esto como una definición, tomes el tiempo necesario para anotar la misma. Entonces, M es igual a 2 a la K, recordar que K es el número de dígitos de información para un entero K. Al código se le conoce como código binario NK. Recordar entonces también la nomenclatura que vamos a utilizar. Los códigos NK, así lo vamos a escribir. N es el tamaño de la palabra de código y K es el número de dígitos de información que hay en esa palabra. Como un ejemplo, tenemos un conjunto de secuencias binarias que representan a un código. Aquí hay 4 palabras, que son esas secuencias de dígitos que vemos en la pantalla. Es el código muy simple que voy a poner como ejemplo. Este código es muy pobre y muy pequeño, pero satisface la definición. Por ejemplo, si tenemos 2 dígitos de información, entonces las 4 posibles combinaciones son 00, 01, 10 y 11. Y a cada una de esas 4 combinaciones le podemos asignar cada una de esas palabras directamente, las podemos mapear. Entonces, para este ejemplo, preguntémonos cuánto vale M, cuánto vale N. Anótenlo y lo discutimos en clase. Bueno, pues espero que hayan puesto pausa. Tenemos 4 palabras de código, como las que vemos ahí anotadas, que definen al código C, y hay 5 bits por cada palabra de código. Entonces, evidentemente, vamos a tener 3 dígitos de redundancia. Ahora, pues podemos usar este código para representar números de 2 bits, como mencionaba hace unos instantes.
Entonces 00 podremos mapearlo como esa secuencia de dígitos, 01 como esa otra, 10 como esa otra y finalmente 11 como la palabra de todos unos de código que produciría el codificador de canal. Si se recibe en el receptor una de las 4 palabras de código, entonces suponemos que los 2 bits de datos correspondientes son los 2 bits originales. Si ocurre un error, recibimos una palabra de 5 bits que es desconocida, es decir, vamos a recibir una palabra que no está en esas 4 que definen al código, porque el ruido va a afectar en alguna de las posiciones al vector recibido. Ejemplo, si recibimos 01100, vemos que este 0100 no se encuentra en ninguna de estas 4 palabras que definen al código. Entonces, ¿cuál es la más cercana? ¿Cuál es la más parecida a 01100 de estas 4? Evidentemente vemos que es 01110, que es la que más se parece a esta. Vamos a suponer entonces que esta palabra 0, 3 unos y un 0 fue la palabra de código transmitida y entonces entregamos al receptor 10 como la información de bits de datos. Es una definición muy básica de código binario de bloque, nos falta agregar características adicionales que son fundamentales. Pero con esto quiero explicar el contexto de cuáles son los códigos correctores de errores que vamos a comenzar a manejar y los llamamos códigos binarios de bloque. Vamos a ver cuáles son las condiciones adicionales que tenemos que manejar. Bueno, el del ejemplo anterior no es un buen código porque no es capaz de corregir muchos patrones de errores. Lo que queremos, evidentemente, en un sistema de comunicaciones realista es diseñar un código, de manera que cada palabra de código sea la más diferente posible de cualquier otra palabra. Esto lo vamos a entender de manera mucho más precisa a manera que vayamos avanzando en el curso, pero por supuesto antes de que termine la 4ª semana. Esto lo queremos en particular cuando el tamaño del bloque es grande. Ahorita vamos a ver cuál es el tamaño del bloque. Entonces encontrar buenos códigos, así como lo hicimos hace un momento, podría parecer simple. Sin embargo, verdaderamente es muy difícil porque la secuencia de dígitos que se manejan en los sistemas realistas de comunicaciones pues no es nada más de 2 dígitos o de 3 o de 4. Son muchos más, por supuesto. Entonces tiene que hacerse de manera algebraica o de manera analítica. Muchos códigos al día de hoy, en junio de 2024, aún no se han descubierto. Continuamos con el estudio de los códigos lineales de bloque. Entonces, tenemos 2 a la k mensajes posibles. Para 2 a la k mensajes posibles va a haber 2 a la k palabras de código. Las 2 a la k palabras de código deben ser distintas, todas ellas. Esto significa que va a haber una correspondencia 1 a 1 entre U y B. Es decir, para cada secuencia de dígitos de información que ingresa al codificador de canal, va a haber uno y solamente uno vector del código o palabra del código. Entonces, como definición formal de un código de bloque de tamaño n y 2 a la k palabras posibles es un código lineal nk, si y solo si sus 2 a la k palabras posibles forman un subespacio dimensional del espacio vectorial de las n tuplas sobre el campo de Galois binario. Aquí hay palabras que no hemos visto y no hemos definido lo que es un espacio vectorial o no hemos recordado lo que es un espacio vectorial. Voy a avanzar despacio y voy a poner ejemplos procurando que esto quede lo más claro posible. Esta es la definición formal entonces de códigos lineales de bloque. Sugiero entonces que tomen nota de ello. También agregar que un código de bloque es lineal si y solo si la suma de 2 palabras también es una palabra de código. Esta es una condición fundamental para decir que un código de bloque es un código lineal. La suma de 2 palabras también es una palabra de código. Vamos a ver un ejemplo de código de bloque con k igual a 4 dígitos de información y n igual a 7, que es el tamaño de la palabra de código. O sea, agregamos 3 dígitos de redundancia. Ahí tenemos 2 a la 7, 128. Ahí tenemos 128 palabras distintas. Entonces, 2 a la n, 2 a la 7 es igual a 128 palabras posibles. Sin embargo, solamente las que marco aquí en rojo son las 16 palabras válidas. 2 a la 4 es igual a 16. 16 de estas 128 palabras van a ser las palabras que van a definir al código. Si en este momento ustedes toman nota en el papel de las 16 palabras de código que están resaltadas en rojo, va a ser muy importante para lo que viene en el video. Entonces, como tenemos palabras de código que están formadas por 7 dígitos, el ruido puede contaminar a esos 7 dígitos en cualquiera de sus posiciones, lo que quiere decir que podemos recibir cualquiera de las 128 palabras que vemos aquí en pantalla. Sin embargo, no todas ellas pertenecen al código, solamente las que estoy marcando en rojo. Esto va a ser fundamental entonces para comprender cómo funcionan los códigos correctores de errores. Ahora sí agrego este comentario. Entonces, las 112 palabras inválidas, es decir, las palabras que están en negro aquí, son muy útiles. Y esto lo vamos a ver en el siguiente video con un concepto fundamental en la teoría de códigos que se llama distancia de Hamming.
Sigamos con este ejemplo. Si ustedes tomaron nota, como mencioné hace un momento, de las 16 palabras de código válidas, entonces veremos que si aquí tenemos los mensajes de 4 dígitos, se codifican a estas palabras de código. Encierro los 4 dígitos menos significativos, de manera que veamos que corresponden exactamente uno a uno a los mensajes. Tenemos aquí 4 ceros en la palabra de código que produjo el codificador de canal. Tenemos estos 4 ceros a la derecha. Tenemos un 1 y 3 ceros y se produjo un 1 y 3 ceros a la derecha. Lo mismo para las otras 14 palabras restantes. Esto es muy importante muchas veces en las aplicaciones que utilizan códigos correctores de errores, porque ya solamente tiene que fijarse en una parte de la palabra de código recibida. A esto se le conoce como código sistemático. Un código sistemático va a ser aquel en el cual los mensajes se ven en claro en la palabra de código, como estoy mencionando en este momento. Veamos un ejemplo que definió el Dr. Richard Hamming, un ejemplo de un código de Hamming, por su nombre, por supuesto, con parámetro 7.4. Entonces, un código de Hamming 7.4 son 7 dígitos de palabra de código y 4 dígitos de información, como acabamos de ver. Entonces, desea una comunicación con muy baja probabilidad de error y velocidad considerable. Esto es lo más deseable. Añadir redundancia a bloques de datos en lugar de un bit a la vez, como vimos en el código de repetición R3. En el código de repetición R3 teníamos dígitos o 0 o 1, pero pues en las comunicaciones reales no se transmiten dígitos por separado, independientemente de ellos, se forman bloques de datos, como menciono aquí. Lo voy a hacer más claro en el siguiente video, pero desde aquí tiene que comenzar a quedar claro. Insisto, no transmitimos dígitos independientes 0 y 1, transmitimos secuencias de datos, bloques de datos, en lugar de un solo dígito a la vez. Por ejemplo, aquí transmitimos 4 dígitos de información, U1, U2, U3 y U4, para producir 7 dígitos de palabra de código, porque es un código 7.4. 7 dígitos de palabra de código, 4 dígitos de información. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, B1 a B4 se van a escoger tales que estas se replican en la palabra de código. Aquí tenemos 1 hasta U4. Aquí las tenemos también como B1 hasta B4. Se van a replicar. En el ejemplo anterior vimos que está en la posición derecha, ahora están aquí en la izquierda. Este también es un código sistemático. Veamos cómo se produce este código de Hamming. Voy a borrar aquí las marcas. Como ejemplo, transmitimos los 4 dígitos 1 y 3 ceros y se reciben en el receptor o se producen en el codificador como el 1 y 3 ceros 101. Estos 3 dígitos 101 son los dígitos de paridad en este caso o de redundancia, los que estamos agregando para obtener una palabra de código de 7 dígitos. Estos bits resaltados en amarillo se conocen como bits de paridad y tienen una forma algebraica para encontrarse. Entonces, hay varias formas de explicar esto. A mí me gusta mucho explicarlo de esta manera, en forma de círculos. En estos círculos vamos a poner a los dígitos de información en las intersecciones de estos 3 círculos. Aquí ponemos AU1, a la derecha ponemos AU2, al centro ponemos AU3 y abajo ponemos AU4. Y donde no hay intersecciones vamos a poner a los dígitos de paridad B5, B6 y B7. De tal manera que los cálculos se realicen así. B5 va a ser entonces la suma de los dígitos de información que se encuentran en su círculo. ¿Cuáles son? U1, U2 y U3. Aquí tenemos U1 más U2 más U3 módulo 2. Es 1 más 0 igual a 1. ¿Quién es U1? Veamos, es un 1. ¿Quién es U2? Es 0. ¿Y quién es U3? Es este otro 0. Módulo 2. Entonces, módulo 2, la operación OR exclusiva. Entonces, B5 es igual a 1. Como vemos aquí está, este 1. Ahora B6. Tenemos aquí a B6. Voy a borrar las marcas. B6 es la suma de los dígitos de información que se encuentran en su círculo. ¿Cuáles son? U3, U2 y U4. Aquí tenemos módulo 2. 0 más 0 más 0 es igual a 0. Y finalmente lo mismo para B7. Tenemos que B7 es la suma de los dígitos que se encuentran dentro del círculo U1, U3 y U4. Módulo 2, 1 más 0 igual a 1. De tal manera que estos 3 dígitos 1, 0, 1 se calculan de esta manera y tenemos esto como resultado. 1, 0, 1 es lo que se encuentra resaltado en amarillo. Entonces, esta es la manera geométrica de representar la operación de los códigos de Hamming, en particular para esta dimensión tan pequeña. Ahí tenemos las circunferencias con los dígitos con su valor como lo estamos calculando. Bueno, entonces las 16 palabras de este código de Hamming son como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, solamente ordenadas de esta manera. En la columna de la izquierda tenemos a las palabras de información y en la columna de la derecha tenemos a las palabras de código válidas. Cualquier par de palabras del código difiere en al menos 3 bits.
Esto lo pongo a propósito porque vamos a ver más adelante un concepto importantísimo en los códigos correctores de errores que se llama distancia mínima del código. Entonces, como ejercicio, les pido en este momento que pongan pausa al video y verifiquen que la suma de dos palabras del código es otra palabra del código. Es decir, tomen dos palabras válidas, súmenlas y vean que el resultado es igual a otra palabra del código, V. Hagan este ejercicio para 4 ejemplos y entonces de esta manera verifiquen que son palabras de código válidas en este código Hamming 7.4. Hasta aquí llegamos en este video. Si tienen preguntas, por favor formúlenlas y las resolvemos con todo gusto en clase. Gracias por su atención.